Muy buenos días, hermanos, que el Señor os bendiga. Hoy continuamos con nuestro estudio de la carta de Pablo a la iglesia de Colosas, a los colosenses. Y hoy terminaremos ya esta serie. Nos ha tomado tiempo, hemos tenido incluso varios parones, tuvimos el Día de la Biblia, tuvimos la Semana Santa. Pero hoy terminaremos este libro de gran bendición, este libro altamente práctico que nos invita a vivir la vida cristiana con autenticidad, a recordar que ya no somos aquel hombre, que ya no vivimos al pecado, sino que vivimos para Cristo Jesús. Algo que debe evidenciarse en cómo nos comportamos y cómo nos relacionamos con los demás, tanto fuera del hogar como dentro del hogar, como vimos la semana pasada. Y hoy Pablo va a terminar con un par de, no sugerencias, sino órdenes, pero también va a terminar con una gran lista de saludos, gran lista de personas colaboradoras de su ministerio a los gentiles, de llevar este llamado misterio que es Cristo Jesús y su salvación revelada a toda la humanidad hasta el fin del mundo. Este mismo ministerio que nosotros también debemos ejercer, pues es la misión de Dios para su iglesia. Pero para ello, para ser eficientes en lo que Dios nos ha ordenado a vivir, a hacer, debemos primero prestar mucha atención a lo que veremos hoy. Porque no ha habido nunca un crecimiento sin precisamente esta actividad que vamos a estudiar hoy. Nunca ha habido un avivamiento sin antes haber pasado por lo que Pablo nos va a ordenar, por supuesto con la autoridad de Cristo Jesús, a nosotros como iglesia. Vamos a poner pues este tiempo en las manos de Dios y así empezamos a estudiar este último capítulo de Colosenses 4 del 2 hasta el final. Padre Santo, gracias porque podemos estar hoy aquí atentos a tu palabra, dispuestos, Señor, a ser moldeados y transformados por ella. Gracias, Padre, por el privilegio de poder gozar de tu palabra en nuestro idioma para que podamos entenderlo y no tengamos, Señor, ningún impedimento para vivir según tu voluntad. Señor, te pido por cada uno de los que están aquí, tú los conoces, tú sabes, Señor, cuáles son sus luchas, sus anhelos, sus también retos diarios, Señor, incluso los que están en las redes. Tú sabes quiénes son y tú sabes a qué se enfrentan día a día. Y ante ellos, Señor, pues no hay nada mejor que venir al Rey de Reyes. No hay nada mejor que ponerlas y depositarlas ante el único que es victorioso. Así que, Señor, ante ti estamos con un corazón dispuesto. Dispuestos también, Señor, a que transformes nuestro día a día. En tu santo nombre, Señor, háblanos, habla a nuestros corazones, que estamos atentos a tu voz. En tu santo nombre. Amén. Muy bien, pues te pido que me acompañes a Colosenses 4:2. Vamos a leer los primeros versículos. Colosenses 4:2 al 6 dice: perseverad en la oración y velad en ella con acción de gracias. Orad también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor dé a conocer el misterio de Cristo, para que nos abra puerta para predicar la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Orad para que lo dé a conocer y lo anuncie como es debido. Comportaos sabiamente con los no creyentes y aprovechad bien el tiempo. Procurad que vuestra conversación sea siempre agradable y de buen gusto, para que sepáis responder a cada uno como convenga. De momento hasta aquí. Y es que Pablo da una orden muy seria, una orden además muy necesaria, una orden que si cumplimos nuestra vida será transformada, tanto la vida personal como la vida eclesial. Y es que, hermanos, el llamado es a perseverar y a velar en la oración. Muchas veces creemos que la oración, pues, es un medio por el cual le damos a conocer a Dios nuestras necesidades
y ya está. Pero esto no es nada más lejos de la realidad. La oración es más que esto. Es la manera en la que nos comunicamos con Dios. Pero es la manera en la que no solo le damos a conocer nuestras necesidades, sino también en la que le agradecemos, en la que nos sinceramos con Él, en la que le pedimos perdón por nuestra manera de vivir cuando le fallamos. Y es que la oración para nosotros es tan necesaria y debe ser así como la misma respiración. Siempre recuerdo uno de los teólogos más influyentes. Decía, hoy tengo muchas cosas que hacer. No tengo hueco en la agenda, ¿no? De manera que empezaré mi día con 2 horas de oración. ¿Qué mentalidad tenía esta persona que todo es aplazable, todo es movible, menos la oración? Depender, hermanos, en oración es el llamado que recibimos aquí. No podemos vivir una vida cristiana sin vivir una vida de oración. Si estudiamos la historia de la iglesia, nunca ha habido un avivamiento o un crecimiento sin antes el pueblo se hubiese puesto de rodillas y hubiese vivido una vida de oración. Avivamiento inglés, del cual también hemos heredado mucho, antes hubieron personas orando. ¿Sabes que hubo en la historia de la iglesia una vigilia que duró 100 años? ¿Y sabes que gracias a eso fue el gran boom misionero de los últimos tiempos? Hermanos, nunca vamos a lograr el objetivo que el Señor nos ha dado como iglesia, como individuos, si no dependemos de Él en nuestra oración. De manera que el llamado que recibimos en este primer capítulo que estamos estudiando es el de perseverar, avanzar, seguir creciendo. No es algo estático, es algo activo, es algo que debe generar en mí una respuesta, es algo que debe llevarme a la acción. Y es que no es fácil orar muchas veces. Y creo que muchas veces en nuestro crecimiento espiritual nos encontramos con esta barrera. Señor, no sé orar. Los discípulos lo hicieron y le pidieron al Señor que les enseñara a orar. Porque la oración es necesaria, tanto como el aire para respirar. Y es interesante que en los siguientes versículos podemos sacar varias lecciones sobre las características de la oración. Dice, y voy a retomar desde el 2, perseverad en la oración y velad en ella con acción de gracias. En primer lugar, en nuestra oración debe haber acción de gracias. Hoy te has despertado, seguramente te has duchado, yo creo que sí. Te habrás vestido quizás con tu mejor ropa o con una que te gusta mucho, zapatos cómodos o bonitos, cada uno. ¿Sabes que cuando hemos despertado ha sido por la pura gracia y misericordia de Dios? Porque Él no nos necesita y desde luego darnos un día más de vida ha sido su gracia y misericordia. Y entonces nos despertamos y desayunamos. Hay quienes prefieren dormir más y no desayunar y venir directos al culto. Pero normalmente desayunamos y sabes que Dios ha sido el que ha puesto ese plato en tu mesa. Y hemos salido de la casa, el techo que Dios ha puesto sobre tu cabeza, y hemos empezado a caminar para dirigirnos a nuestro culto, este templo provisto por el Señor. Tú y yo aquí como un solo pueblo por la pura gracia y misericordia de Dios que nos ha redimido a pesar de que no lo merecemos. Y en todo esto mi pregunta es, ¿ya le agradeciste hoy? Y es que, hermanos, en nosotros debe haber acción de gracias. Debemos ser personas que tienen los ojos puestos en Dios, de manera que cuando vemos a Dios nos damos cuenta de cuántas bendiciones recibimos a diario. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a respirar todos juntos.
como que nos relajamos un poco. Por cierto, el aire que hemos respirado le pertenece a Dios porque lo creó Él. ¿Le has agradecido por respirar? Así de dependientes somos de Dios. Acción de gracias. No podemos orar y no agradecer, hermanos. Debemos tener un corazón agradecido con aquel que nos da todo, empezando por su Hijo Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando nos dirigimos a Él, cuando oramos, nos dirigimos en primer lugar para agradecer a Dios. Perseverad en la oración y velad con acción de gracias. Seamos un pueblo agradecido con su Señor. Y sigue diciendo, orad también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para predicar la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Interesante. Pablo está preso, pero su orden, lo que nos escribe a los colosenses en primer lugar, a nosotros también es, sed agradecidos. Pablo, pero estás preso a causa de Cristo. Sed agradecidos. Pero también, aparte de la acción de gracias, nos llama a interceder los unos por los otros. Orad también al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo. Nuestra oración muchas veces es egocéntrica. Señor, dame, dame, dame. Señor, quiero. Señor, ayúdame. No olvidemos, hermanos, que somos un pueblo bajo la cabeza, que es Cristo Jesús, como ya hemos estudiado. Por lo tanto, tus necesidades son mis necesidades y mis necesidades son tus necesidades. Y en oración como un solo pueblo, pues también vivimos esta realidad. Y yo oro por tus necesidades y tú oras por mis necesidades, porque el Señor así lo quiere y así lo desea. Y la petición que tiene Pablo es que el Señor abra puertas para predicar la palabra y dar a conocer el misterio revelado que es Cristo Jesús. Cuando oremos, no olvidemos que tenemos una misión de parte de Dios y que por lo tanto en nuestra oración también debemos pedir por oportunidad para cumplir con el ministerio que Dios nos ha dado. Oportunidad para darle a conocer, para que su nombre sea alabado cada vez en más hogares, para que su palabra no solo se abra, sino que se estudie y se viva en cada vez más vidas. Hermanos, Dios nos ha dado una labor, una misión, y debemos depender de Él para cumplirla. Y eso empieza orando. ¿Queremos ser un pueblo fiel? ¿Queremos cumplir con la labor que Dios nos ha dado? Pues, hermanos, eso empieza de rodillas ante el Señor. Si no nos ponemos de rodillas ante el Señor, en vano nos ponemos en pie para caminar. Debemos depender de Él. Sigue diciendo que Pablo pide para que pueda dar a conocer a Dios como es debido. Y es que el Señor cada vez nos da diferentes oportunidades y llama a las personas de diferentes maneras. Pues pídele al Señor que en las oportunidades que Él te da, le puedas dar a conocer. A lo mejor es con un amigo tomando un café, a lo mejor es llorando con él. A lo mejor es en un parque con alguien que no conoces. Él sabe, pero que allá donde estemos le demos a conocer como es debido. Esta es nuestra labor, esta es nuestra misión, ser personas que viven constantemente en oración. Que así sea, hermanos. Que seamos un pueblo, una iglesia que se caracteriza por la oración. ¿Qué significa? Bueno, que los miércoles se llenará el templo. Espero que sí. Porque, hermanos, repito, no vamos a ser capaces de cumplir con la labor que Dios nos ha dado, tal y como Él lo desea, si no somos primero personas de oración.
Así que revisemos nuestra vida y dediquémonos a la oración. Aparte de esto, también somos llamados a vivir ejemplarmente en nuestra manera de ser. Y dice el 5 y 6, comportaos sabiamente con los no creyentes y aprovechad bien el tiempo. Procurad que vuestra conversación sea siempre agradable y de buen gusto, para que sepáis responder a cada uno como convenga. Debemos ser ejemplos en comportamiento, un comportamiento sabio, un comportamiento que va a reflejar quién es nuestro Señor y Salvador. Y es que hemos dedicado muchos domingos y mucho contenido de Colosenses nos recuerda antes, pero ya no. Ahora en Cristo Jesús somos diferentes. Pues de manera que en nuestro día a día antes nos comportábamos de una manera no sabia, pero ahora que estamos en Cristo Jesús, nuestro comportamiento es sabio. También debemos aprovechar el tiempo, debemos dedicarnos a la misión, salir a predicar, estudiar la palabra, prepararnos. Hermanos, qué bueno sería que cada uno de nosotros los miércoles, los martes, estuviéramos también aquí, estudiando la palabra. Porque eso sí es aprovechar el tiempo. Y es importante que también diariamente abramos nuestra Biblia y estudiemos la palabra de Dios. Dejemos que Él nos transforme mediante su palabra. Eso es aprovechar el tiempo. Y en último lugar, hablar sabiamente, correctamente. Antes, y en la lista ponía mentirosos, palabras deshonestas, palabras, etcétera, etcétera. Ahora no. Ahora nuestra boca es utilizada por Dios para dar a conocer a Cristo Jesús. De manera que debemos hablar correctamente. ¿Recuerdas Santiago cuando estudiamos de una fuente no pueden salir dos aguas? O sale agua potable o no sale agua potable. O agua dulce o agua amable. No podemos usar nuestra boca de manera incorrecta y procurar después predicar la palabra del Señor. Y esto no significa entonces que si nuestra boca no la usamos de manera correcta, tenemos excusa para no predicar. Todo lo contrario, que si usamos nuestra boca de manera incorrecta, tenemos que cambiar para entonces ser grandes misioneros, ministros del Señor. Y es entonces cuando pasamos a la sección final, en la que vamos a ver a muchas personas. ¿Recuerdas? Pablo le llama a los colosenses a ser ejemplo. Pero los colosenses también tienen ejemplos en Colosenses 4, del 7 hasta el final. Y dice así. Colosenses 4, 7. Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, os contará todo lo referente a mí. Os lo he enviado para esto mismo, para que conozca cómo estáis y consuele vuestros corazones. Le acompaña Onésimo, amado y fiel hermano que es uno de vosotros. Ellos os informarán de todo cuanto sucede por aquí. Os saluda Aristarco, mi compañero en la prisión, y también Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido instrucciones. Si va a visitaros, recibidlo. También os saluda Jesús, el que es llamado Justo. Estos son los únicos judíos conversos que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Pafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Él siempre ruega encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. De él doy testimonio de que se preocupa mucho por vosotros, por los que estáis en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está en casa.
Cuando vosotros hayáis leído esta carta, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses, y que la carta que escribí a la Odisea también la leáis vosotros. Hasta aquí. Varias personas, varios hermanos ejemplares para los hermanos de Colosas. En primer lugar, Tíquico, llamado como amado hermano, fiel ministro y consiervo. Pero aparte de esto, dice que él consuela los corazones. De manera que este Tíquico seguramente era alguien dulce, alguien al que podías ir cuando tenías un problema. Alguien seguramente conciliador, seguramente alguien con palabra de sabiduría, de mediación, de paz. Y sabes, esta palabra consuelo literalmente quiere decir llamado al lado. A quien llamas a estar a tu lado en esos momentos de dificultad. El consuelo, o literalmente el que es llamado al lado de los corazones. Qué interesante este Tíquico. Qué interesante que esta misma palabra se usa para referirse a Cristo y al Espíritu Santo, el que consuela, el que da consuelo. En otras palabras, Tíquico es un ejemplo de alguien que encarna el carácter de Cristo. ¿Y tú? ¿Eres consuelo a los corazones? Espero que sí. La segunda persona es Onésimo, que es llamado amado y fiel. Si queremos estudiar un poco más de Onésimo, pues nos iríamos a Filemón. Y es que Filemón, esta carta de un solo capítulo, proviene porque Pablo la escribe para interceder por Onésimo. Onésimo era un esclavo que seguramente huyó de casa de Filemón, pues al haber hecho algún mal. Y Pablo dice que aquel que un día fue inútil, hoy es útil para el ministerio. De manera que en Onésimo tenemos un ejemplo de cómo una vida cambia por completo. Cómo una vida de un pasado vergonzoso puede ser dejado atrás para vivir una nueva vida a servicio de Cristo Jesús y de su iglesia. ¿Recuerdas? Antes, pero ya no. Pues esto seguramente era el eslogan, la frase favorita de Onésimo. Antes fui inútil, antes fui un esclavo, antes fui un ladrón, antes huí, pero ya no. Ahora soy útil para el ministerio en Cristo Jesús, una nueva identidad. También se habla de Aristarco, de Marcos y de Jesús. Jesús de hecho se le llama el justo, o sea que sería una persona de un carácter ejemplar. Pero aparte se le llama colaboradores judíos. Recordemos, hermanos, lo que suponía para un judío ir a un hogar de un gentil. Esto era inaudito. Pero en cambio estas personas vivían un ministerio constante hacia los gentiles. De manera que en ellos vemos un ejemplo de la celebración de la multiculturalidad del pueblo de Dios, unidos por y en Cristo Jesús. Algo que lógicamente nosotros también hemos heredado. Y sería bueno preguntarnos cuántas nacionalidades, cuántas culturas sabemos aquí. Y todos juntos, unidos en y para Cristo. Epafras, también un ejemplo, fundador de la iglesia de Colosas, el cual se dice que ruega encarecidamente. Y ese rogar encarecidamente, la palabra que encontramos ahí es agonizar, lógicamente en su versión griega, que quiere decir luchar o esforzarse por lograr algo. En otras palabras, Epafras
agonizaba en sus oraciones por la iglesia de Colosas. Acabamos de ver la orden del Señor a los colosenses de perseverar y velar en la oración, pues su propio fundador era un ejemplo de esto, quien rogaba encarecidamente. Pero mucho ojo a su oración. Rogaba para que estén firmes en Cristo. Rogaba para que sean perfectos en Él. Rogaba para que sean completos en todo lo que Dios quiere. Pues esta es la misma oración para esta iglesia. Que estemos firmes, perfectos y completos en Cristo Jesús. Este es nuestro ejemplo. Y por último, Lucas y Demas, que siempre están con Pablo. Siempre encontramos esa coletilla al final, os saluda Lucas, os saluda Demas. Pues son ejemplo de constancia y de entrega. Y termina el capítulo diciendo en el 17, decid a Arquipo, asegúrate de cumplir el ministerio que recibiste en el Señor. Hermanos, un último llamado, una última orden, cumplamos el ministerio que recibimos del Señor. Qué manera de terminar, qué manera de concluir. Hermanos, esta es la última gran orden de este libro. Cumplamos el ministerio que recibimos del Señor. No podemos hacer esto si no vivimos una vida de oración. No podemos hacer esto si no somos ejemplo de un comportamiento sabio, del aprovechamiento del tiempo y de hablar correctamente. No podemos hacer esto si no seguimos los ejemplos que ya hemos tenido y seguimos teniendo entre nosotros. Miremos, hermanos, que cumplamos el ministerio que recibimos del Señor. Y por último, este saludo es de mi propia mano, dice Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Gracias, Padre, porque hemos podido estudiar este libro y encontrar, Padre, cuántos cambios debemos hacer en nuestra vida. Señor, todo aquello que tú deseas para nosotros en nuestro día a día, queremos cumplirlo. Señor, queremos glorificarte, queremos vivir el Evangelio día a día. Gracias, Padre, por tu palabra que nos reta y que nos anima a seguir en todo. Y gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que está con nosotros y que nos capacita para la obra. En ti dependemos y en ti estamos. En tu santo nombre. Amén. Pues la gracia sea con vosotros. Amén.